Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo de la hora en la que estés viendo este video. Me presento, mi nombre es El Beto y vengo en este momento a enseñarte a tocar piano desde el principio. Si no sabes nada, quédate con nosotros, suscríbete, vas a estar conmigo desde nivel cero hasta nivel intermedio. ¿Listo? Y sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a estudiar es la posición en la que debes tocar el piano. ¿Listo? Vamos a estudiar dos aspectos fundamentales. El primero es cómo debe estar el codo con respecto a las teclas, a la posición en la que estás. Y el otro es cómo debes posicionar las manos sobre el piano. ¿Listo? El codo debe formar, digamos, esta articulación que nosotros tenemos acá, debe formar un ángulo de 90 grados. No puede ser más de 90, no puede ser menos de 90. Esto con el fin de que podamos tocar de manera ergonómica sin cansarnos. ¿Listo? Bueno, entonces debemos de mantener una posición de 90 grados, tal como la que tengo en este momento. Esta posición me va a permitir tocar por un tiempo prolongado sin cansarme, agotarme o fatigarme. ¿Listo? Bien, ahora, con respecto a las manos, de cómo deben estar posicionadas sobre el piano, debemos tener en cuenta que en la medida de las posibilidades, cada dedo debe ocupar cada tecla de la sección en la que nosotros estemos interpretando como tal. ¿Listo? Bueno, entonces les coloco un ejemplo de esto para que vean más claramente por qué es importante. Si yo tengo, por ejemplo, este dedo que está aquí, voy a cubrir estas tres teclas y voy a hacer un arreglo con ello. Con este dedo solamente, aumentar la velocidad va a ser un poquito complicado, no se va a entender bien, puedo equivocarme. Entonces, la idea es colocar tres dedos para tres teclas y fíjense a qué velocidad puedo llegar. ¿Listo? Si yo quisiera hacer el arreglo que hice tomando la segunda posición, que es la posición correcta, con la primera posición, que es con un solo dedo, sería bastante complejo lograrlo, por no decir imposible. Si voy a tocar en esta parte, pues ubico mis manos de tal forma que cada dedo ocupe cada tecla y que se ubiquen de forma como si fuera como una araña. No deben estar así, no deben estar así, sino de esta forma. Se toca con la punta yema de los dedos. Bien, para explicar las distancias tonales es necesario que conozcamos dos conceptos. El primer concepto es el semitono y el segundo concepto es el tono. Entonces, un semitono es la distancia tonal más pequeña que puede existir entre dos notas musicales distintas. Bien, ¿cuál es la distancia tonal que existe entre esta nota que está acá y esta nota que está acá? Conociendo nosotros el concepto de semitono. La distancia es de un semitono. ¿Listo? ¿Y cuál es la distancia que existe de esta nota que está acá a esta nota que está acá? Es de un semitono. ¿Listo? ¿Cuál es la distancia que existe ahora de esta nota que está aquí a esta nota que está aquí? La distancia es de un semitono. Bien. Ahora, ¿qué es un tono? Un tono son dos semitonos. Entonces, por ejemplo, de esta nota que está aquí a esta nota que está acá, ¿cuál es la distancia? La distancia es de un tono o dos semitonos. De esta nota que está aquí a esta nota que está acá, ¿cuál es la distancia? La distancia es de dos semitonos o un tono. Un semitono que va de aquí a acá y otro semitono que va de acá a acá. Entonces, la suma de dos semitonos es igual a un tono. ¿Listo? Cuando las distancias son superiores
a un tono. ¿Cuál es la distancia que existe entre esta nota y esta nota? La distancia es de un tono de aquí a acá, luego otro tono de acá a acá y luego otro tono de acá a acá. ¿Listo? Entonces la distancia es de 3 tonos. Ahora, si no fuera esta nota, sino esta que está aquí, entonces sería 3 tonos y medio. Se le subió un semitono, fíjense, de aquí a acá hay un semitono. Ya teniendo claro esto de que son tonos y que son semitonos y cómo identificar las distancias entre una nota y otra, entonces voy a dejarles unos ejercicios para que ustedes en los comentarios coloquen la distancia de cada uno de los ejercicios. El primer ejercicio va a ser este. La distancia que existe entre esta nota y esta nota. Luego la distancia que existe entre esta nota y esta nota. Y por último, la distancia que existe entre esta nota y esta nota. Ya teniendo claro esta parte de lo que es la teoría musical de que es un tono y que es un semitono, entonces vamos a proceder a identificar cada una de las notas musicales. En el piano, digamos, siempre vamos a conseguir como el mismo arreglo de teclas, ¿ok? Tenemos por acá un juego de 2 teclas negras, un juego de 3. Luego viene un juego de 2, un juego de 3, un juego de 2, un juego de 3 y así sucesivamente. Déjenme decirles que esta nota que está aquí se llama exactamente igual que esta que está acá y que esta que está acá y que esta que está acá. Quiere decir que este patrón o este arreglo se repite desde las frecuencias más graves, las que suenan más gordo, más grueso, hasta las frecuencias más agudas, las que suenan más brillantes. Entonces vamos a identificar dónde ubicamos las notas. Siempre debajo del arreglo de 2 teclas negras, la tecla blanca que se encuentra debajo de la primera tecla negra del arreglo de 2 siempre va a ser Do. Entonces esto es Do. Aquí tenemos otro Do. Aquí tenemos otro Do. Y aquí tenemos otro Do. ¿Listo? Y esto se va a repetir a lo largo de todo el teclado. Voy a hablar acerca de lo que son notas naturales, que son las que conocemos popularmente, y las notas alteradas. Bien, las notas naturales son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y nosotros las podemos identificar visualmente porque son las teclas blancas del teclado. Bien. Ahora, las notas alteradas son las teclas negras, que son tan importantes como las naturales. ¿Ok? Entonces, dichas notas alteradas se nombran dependiendo de qué nota sea quien le precede o quien le sucede. Es decir, quien esté antes o quien esté después. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá el Do. Bien. Esta nota que está aquí, que se encuentra un semitono por arriba de Do, esta nota se llama Do sostenido. Do sostenido. Sostenido cuando está por arriba de la nota de referencia. En este caso, Do. Si la nota de referencia es Do, entonces esta tecla que está por encima de Do se llama Do sostenido. Bien, ahora vamos. Re. ¿Cómo se llama esta? Re sostenido. Mi. Mi no tiene sostenido. Fíjense que de mi a fa la distancia es la mínima, es de un semitono. Entonces no hay una nota entre mi y fa, por lo tanto mi no tiene sostenido. Luego de mi viene inmediatamente fa.
fa sí tiene un sostenido, que es esta nota que está aquí. Esta nota se llama fa sostenido. Sol, sol sostenido, la sostenido, si y do. Bien, ahora, si nosotros no vamos en orden ascendente, sino que vamos en orden descendente, el adjetivo que le colocamos a las notas alteradas cambia. Recuerden que un adjetivo es aquello que nos permite calificar el sustantivo. Por ejemplo, esta botella es verde. ¿Cuál es el sustantivo? ¿O cómo se llama? Botella. ¿Listo? ¿Y cuál es el adjetivo? Verde. Verde porque nos permite como diferenciarla, como concebirla, como identificarla distinta a las demás botellas que puedan existir. ¿Listo? Ocurre lo mismo con las notas. Las notas, digamos, alteradas, nosotros le colocamos adjetivos para poderlas diferenciar de las notas naturales. Una nota natural puede llamarse re, la nota alterada se puede llamar re sostenido o la que vamos a ver en este momento. Entonces, nos ubicamos otra vez en el piano. Llegué hasta este do. Luego, de este do viene inmediatamente el si. Ahora, la nota que precede al si es esta que está acá, pero ya no la voy a llamar como la llamé anteriormente, la llamé la sostenido porque la que precedía a la nota era en este caso la. Pero como estamos tomando como referencia la nota si, porque vamos en orden descendente, es decir, vamos de arriba hacia abajo, entonces ya no se va a llamar sostenido, sino que se va a llamar bemol. Luego de si bemol viene la bemol, sol, sol bemol, fa. Fa no tiene bemol. Sí tiene sostenido, pero no tiene bemol. Luego del fa viene mi. Luego del mi viene mi bemol. Luego re. Re bemol. Y do. ¿Listo? Bien, ahora. Esta nota que está aquí recibe dos nombres. ¿Listo? Recibe el nombre de fa sostenido porque queda por encima de fa y recibe el nombre de sol bemol porque queda por debajo de sol. Esta nota que está aquí, ¿recibe dos nombres? Sí, recibe dos nombres. Recibe el nombre de re sostenido porque queda por encima del re y recibe el nombre de mi bemol porque queda por debajo del mi. Ahora, teniendo en cuenta el concepto de tonos y semitonos y el que acabamos de estudiar, voy a distanciar cada una de las notas naturales. De la nota do a la nota re, ¿cuál es la distancia? La distancia es de un tono, porque hay un semitono desde do hasta esta nota que ya la conocemos, se llama do sostenido o re bemol, y hay un semitono desde do sostenido o re bemol a re. ¿Listo? Entonces, cuando hay dos semitonos, tenemos un tono. Entonces, de do a re hay un tono, de re a mi hay un tono, pero fíjense qué pasa aquí, que de mi a fa no hay un tono porque no hay una nota que se interponga entre estas dos. Entonces, de mi a fa hay un semitono, de fa a sol hay un tono, fíjense que hay un salto con una nota interpuesta, de sol a la hay un tono, de la a si hay un tono y de si a do hay un semitono porque no hay ninguna nota que se interponga entre si y do. ¿Listo? Bien, sin más que añadir,
esto es lo que les quería enseñar durante la primera clase. En la próxima sesión que vamos a tener dentro de una semana, vamos a estudiar lo que son escalas mayores, acordes menores. ¿Listo? Esas tres cositas. Espero que te suscribas, le des me gusta a este video y si quieres compartir este video con alguien más, pues se lo hagas llegar. Entonces, que esté muy bien. Un feliz día, tarde, noche, madrugada, sea cual sea la hora que estés viendo este video y espero que te haya gustado.